Como ven, pues seguimos de manteles largos. Pues le agradecemos mucho que se haya dado un tiempo el doctor Trejo del Abre. Como ustedes ven, es una persona muy ocupada. Y bueno, pues a nosotros nos honra con su presencia. Y bueno, pues obviamente que es un gran investigador. Yo me permití revisar un capítulo, la parte de un capítulo que él escribió en Democracia, Conocimiento y Cultura, que se publicó en 2002, ¿sí? Es la fecha que yo tengo. Y me llamó mucho la atención una cuestión que ahí se anota, que es el googlismo. Y me permití entrar y ver. Es un sitio que ya no está activo, pero me llamó la atención porque yo dije, bueno, de ahí podemos ver qué se está pensando sobre diferentes términos. Como no está activo, únicamente me permitió escribir mi nombre y yo dije, ay, a ver qué dicen de Hilda. Digo, no, Hilda Bustamante, ¿no? Y fueron 75 frases las que arrojó. De esas, pues yo creo que 3 están bien, la cuarta un poco distorsionada, como que Hilda es una mujer de Hermosillo, no, de Chihuahua. No soy de Chihuahua, nací en Chihuahua, y yo no soy de Chihuahua, llevo muchos años aquí. Pero bueno, más o menos, medio tibio. Hilda es simpática, pues le atinaron. Hilda es una ávida lectora, también le atinaron. Hilda le gusta conocer, también le atinaron. Pero bueno, con su ponencia que da el doctor Raúl Trejo del Abre, que es redes sociodigitales, oportunidad y desafío para las ciencias sociales, pues nos va a decir algo más que Hilda. Entonces vamos a estar atentos a todo lo que él nos expone. Tiene cuestiones que no solamente quedan meramente en la teoría, sino yo creo que una gran acertación de sus obras es que retoma las cuestiones que son cotidianas, que estamos viviendo, que realmente han hecho impacto en la sociedad, en la cotidianidad, y que él ha retomado para reflejarlos en su vasta obra. Le damos la palabra al doctor Trejo del Abre, y pues muchas gracias nuevamente, tanto a ustedes como a él, por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. Gracias a la maestra Bustamante y a los colegas de la COAED por esta invitación que me permite venir a conversar con ustedes acerca de temas que nos son tan cercanos, pero que a veces forman parte tan imbricada de nuestra vida cotidiana que no siempre reflexionamos, y este es un gran déficit de las ciencias sociales respecto de ellos. La maestra Bustamante Rojas se refería a un sitio que en efecto ya no funciona activamente, de tal manera que en su base de datos tiene información vieja, que se llama googlismos, es decir, lo que encontramos en Google son googlismos, son definiciones breves, son expresiones, y lo que hace esta pequeña herramienta es inventariar lo que se dice acerca de distintos temas. Funciona más en inglés. Conocimiento, por ejemplo. Aquí aparecen docenas de expresiones surgidas de sitios web en donde se habla del conocimiento en inglés. El conocimiento es cool, el conocimiento es un programa poderoso, el conocimiento es su ventaja, el conocimiento es ciencia, el conocimiento de lo que debería ser, el conocimiento no es, etcétera, etcétera. Estas no son más que frases que Google toma de manera arbitraria, quizá destacando las más mencionadas, pero no necesariamente en orden de preferencias, para mostrarnos un inventario de qué se dice acerca de un término en específico. Y este es un ejercicio que yo hice al inicio
de un trabajito que la maestra tuvo la amabilidad de mencionar y de leer. A eso se refería ella. Usted no es de Hermosillo entonces, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sí se refería a usted. Bueno, y es que la sociedad de la información, que es el primer tema del que les quiero conversar esta tarde, es decir, en ese contexto repleto de datos, repleto de nombres, repleto de acontecimientos, nos enteramos de muchas cosas, pero no necesariamente las comprendemos. ¿Qué es la sociedad de la información? Es un entorno nuevo, un entorno, un ambiente, un contexto repleto de información que está provista justamente por las nuevas tecnologías que nos permiten conectarnos a realidades, conectarnos a bancos de datos, conectarnos con personas. La diversificación de las conexiones es un elemento que todos experimentamos cotidianamente. Todos o casi todos cargamos un celular, o por lo menos uno, o un aparatito como ese que está en la pantalla donde almacenamos música, o traemos tabletas como estas y que ustedes tienen, algunos de ustedes, o traemos laptops. Todos consumimos, reproducimos, compartimos información de carácter digital en dispositivos tan variados que en ocasiones, más que servirnos para usos específicos, buscamos qué usos darles a partir del surgimiento de estos nuevos gadgets, de estos dispositivos digitales. En estos días, por ejemplo, se va a dar a conocer el nuevo juguetito de Apple, que es un reloj que va a grabar información. Yo no sé si yo lo tuviera, ¿para qué lo usaría? De veras, pues me serviría de despertador igual que el que ya tengo, me serviría para consultar la agenda igual que en la tableta que cargo, no sé, pero estoy convencido de que va a ser un juguete maravilloso que me gustará conocer y tengo la coartada de que para tener de qué platicarles el próximo año o en una reunión similar, tendré que conocerlo. Y de esta manera nos imbricamos de tal forma en el consumo de artefactos que nos ligan a base de datos de lo más diversas, que todos experimentamos nuevas formas de consumo, y aquí anoto incluso de consumismo cultural, porque todo es parte de la cultura contemporánea, y nuevas formas de comunicación. Es tan intensa la relación que tenemos con la información y es tan abundante la cantidad de veces que nos comunicamos a través de estos dispositivos tan solo en un día, que a veces perdemos la dimensión de los cambios que han implicado en la vida de todos nosotros. Los que son más jóvenes aquí, y hay algunos muy jóvenes en esta sala, nacieron cuando ya estaba expandida en nuestra sociedad la colección de conexiones digitales, internet, MP3 y ese tipo de cosas. Pero algunos que somos más viejos y otros que no lo son tanto, recordarán que la vida no siempre fue así. Antes, si uno quería hablar por teléfono, tenía que buscar una moneda de 20 centavos y encontrar una, ¿cómo se llaman? Un aparato de estos que funcionara. Antes, si queríamos consultar un periódico, pues teníamos que ir a la hemeroteca, o comprarlo, o conservarlo, o pedirlo prestado. Los libros, no sé si ustedes saben, alguna vez los libros fueron de papel y los hojeábamos, así, igual que esto. Hoy, de esto conversaremos un poco más adelante, estamos tan habituados a los libros digitales que quizá no recuperamos el gusto y el encanto y las dificultades también de la escritura en papel. Los mensajes instantáneos, algunos de ustedes seguramente en un rato van a estar enviando mensajes de Twitter o de WhatsApp diciendo qué aburrido está esto, ya menos se acabará, ya hay que pasar a las mesas de discusión o lo que ustedes quieran decir, y estarán conectados con alguien fuera de este auditorio o con varios sin desconectarse de aquí. Hoy podemos coexistir en ámbitos diferentes, presencial y virtualmente, podemos estar conectados con alguien en otra reunión o en una conversación con otros amigos, o podemos seguir una conferencia, como creo que hay quien la está siguiendo ahorita a distancia,
lo cual aumenta nuestra posibilidad de ubicuidad, pero también lesiona nuestra privacidad, como todos sabemos. Dicen que hace unos días pulularon por internet unas fotografías de unas actrices muy conocidas. Yo no las vi, por supuesto, pero esas eran fotografías que estas actrices y estos personajes no querían que fueran dados a conocer. Ellos se retrataron, o ellas, creo que eran sobre todo mujeres. La señorita Jennifer Lawrence, por ejemplo, que algunos de ustedes conocen por sus películas más vistosas, en fin, se retrataron en actitudes que no querían que fueran vistas por otros, colocaron sus fotografías en servidores lejanos, en la nube se dice, como si estuviera en los cielos. Y hay cierta mezcla de magia y mitificación cuando hablamos de contenidos que están alojados en computadoras lejanas. Decimos, voy a bajar una canción, voy a bajar una película como si viniera del cielo. Y como que miramos hacia el horizonte y hacia arriba, cuando decimos, está en la nube de información, no, estaríamos en la nube nosotros si supusiéramos que está realmente en el firmamento. Cuando colocamos una información en lo que los informáticos llaman la nube, lo que estamos haciendo es enviarlo a un servidor de computadora lejano con una gran capacidad de almacenamiento para disponer de esa información cuando queramos hacerlo. Eso hicieron al parecer estas personas con la mala suerte de que alguien se enteró de sus passwords para acceder a nuestros archivos en la nube, o sea, en los repositorios informáticos distantes hay que tener una clave, y simplemente se dedicó a abrir sus archivos y descargar de ahí las ilustraciones que les parecieron significativas. Bueno, la información que colocamos de manera distante o aquella que compartimos directamente desde nuestros dispositivos digitales nos permiten socializar con otros. Mandamos fotografías, requerimos canciones, enviamos mensajes, nos comunicamos todo el tiempo. Incluso a veces nos comunicamos simulando nuestra identidad. Hay quien en Twitter o en Facebook se pone seudónimos. Por ejemplo, yo en Twitter me llamo Ciberfan. Y no porque no quiera que me conozcan, de todos modos aparece mi nombre cuando alguien teclea seudónimo, sino porque hace muchos años, cuando abrí mi cuenta de Twitter, pensé que era costumbre que todo mundo pusiera seudónimos y yo inventé ese para que no se repitiera mucho. Hoy en día la moda es otra y de manera responsable que la gente pone su nombre, pero hay mucha diversidad de identidades. La gente puede construir la manera como quiere ser vista a través de las redes sociodigitales, y a veces las personas también se exponen, como acabo de decir, a problemas en su privacidad. Lo más importante es que gracias a que disponemos de computadoras, gracias a que tenemos conexiones a Internet, gracias a que en instituciones como estas, donde no nos cobran, o contratando un plan de datos con cualquier telefónica, gracias a que nos conectamos a bases de datos lejanas a través de Internet, tenemos una enorme cantidad de información, tanta que no reflexionamos a veces tampoco sobre lo inédita que es esta situación. Hoy estamos rodeados, colmados, saturados de datos. Y no siempre fue así la vida. Hoy tenemos más información que varias juntas de las generaciones que nos precedieron. La información que hoy está disponible en Internet supera en varias veces, ya no sé si 6 u 8, la información que produjo la humanidad en toda su historia. Toda la información, libros, documentos, manuscritos, Biblias copiadas a mano, radiografías, papel impreso como periódico, como libros, toda la información que produjo la humanidad en su historia, hoy está sextuplicada o multiplicada por 8, por lo menos, si tomamos en cuenta la enorme cantidad de mensajes, chismes, datos, fotografías, música, libros, documentos
que hay hoy disponibles en Internet, la red de redes. Estamos entonces en lo que algunos han llamado sociedad de la información, que se ha definido de muchas maneras. A mí me gusta una definición prescriptiva, que más bien señala lo que debiera ser en lugar de describir lo que está ocurriendo, que se acuñó para una reunión del Sistema de Naciones Unidas, una reunión acerca de este asunto, la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información hace ya 11 años y medio, y es una definición que dice que la sociedad de la información es una nueva forma de organización social más compleja que la que tenemos antes, que promueve el acceso equitativo, el contenido adecuado en formatos accesibles y la comunicación eficaz para promover un desarrollo económico y social sostenible y mejorar la calidad de vida. Esta es una definición que muestra lo que debiera ser la sociedad de la información, un entorno que nos haga pues, más felices, con una situación económica menos complicada, con mejor calidad de vida, en donde se libere la pobreza y el hambre. Evidentemente, la sola disponibilidad de información no nos garantiza el cumplimiento de estos deseos tan plausibles y nobles. La sociedad de la información, para que sea útil, requiere que la utilicemos de manera constructiva, pero la podemos utilizar para muchas cosas. ¿Qué es la sociedad de la información? Es, entre otras cosas, la amalgama, la fusión de dos grandes tendencias, de dos desarrollos tecnológicos. Por una parte, la digitalización, ahora explico qué es esto, aunque ustedes lo saben bien, y por otro lado, las telecomunicaciones. Gracias a la transformación de datos y formatos de todo tipo en contenidos digitales, y gracias al envío a distancia de estos paquetes de información a través de telecomunicaciones, tenemos que hay sociedad de la información, y la expresión más importante de esta sociedad de la información es Internet. Lo digital es lo que hace posible este enorme cambio en nuestras vidas y este enorme cambio en la humanidad. ¿Qué es lo digital? No me meteré en asuntos de ingeniería cibernética. Digitalizar es transformar el lenguaje binario, y aquí utilizo el término lenguaje binario para referirme a la manera como se transforman en cifras los datos de todo tipo, para poder procesarlo en máquinas que leen ese lenguaje binario. El lenguaje binario es la mezcla de unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros. Esta charla se está grabando en video. El video en donde está siendo grabada esta conversación, si es digital, que estoy seguro que sí lo es, se está grabando en una mezcla infinita de unos y ceros, ceros y unos y ceros, unos y ceros. Si yo fuera capaz de leer los números que están grabados en el disco duro de la videocámara, quizá es aquella donde se está grabando esta conversación, yo lo que encontraría sería un registro así, una mezcla de unos y ceros, unos y ceros. Eso es lo digital. Lo importante es que la información volcada a un lenguaje digital experimenta cambios en varios sentidos. En primer lugar, es una información con mucha calidad, con mucha fidelidad. A ver si me explico. Los más antiguos en esta sala nos acordamos cómo hace muchos años la música, las canciones, eran grabadas en unos platos de color negro, de acetato, a los que llamábamos discos long play. Quizá los más jóvenes aquí nunca han visto un disco long play. Una vez conocí a un muchacho que encontró uno y dijo, ¿y esto qué es? Pues es para oír música, y se lo acercaba a la oreja. Bueno, anteriormente la música se grababa sin pasar por un proceso digital en esos platos de espesor cada vez menor, era 1 milímetro quizá los más recientes, y ahí se grababa. Y hoy la música que se grababa en uno de esos discos
cabe en un tamaño pequeñísimo. Lo digo de otra manera, si almacenáramos 10,000 de esos discos, podríamos guardarlos en una memoria como estas, de USB. Bueno, todos tenemos en nuestras casas todavía discos CDs que ya son procesados de manera digital, pero con un procedimiento menos sofisticado que el que existe hoy. Esos discos CDs, ¿cuántos tendremos en nuestras casas? ¿200, 300, 3,000? Bueno, si tuviéramos 3,000 o 4,000 CDs, sí, la información de todos ellos podría caber en un aparato de MP3, como el que mostré hace un rato, o en un teléfono. Yo iba a usar el mío, pero este no tiene mucha memoria. En un teléfono como este, pero con más capacidad, cabe la información de los discos que apilados unos junto a otros nos ocuparían varios metros. Los libros se pueden guardar. Vaya, la información digital permite que quepa más en menos espacio. Es muy importante, por ejemplo, para las telecomunicaciones. Hoy en día estamos en el tránsito de la vieja televisión analógica a la de carácter digital. Ya se anuncia en la radio que esto será dentro de un año y que habrá televisores para la gente que no pueda comprar el aparato digital. Y lo importante es que en el espacio en donde hasta ahora ha transmitido un canal de televisión, el 2, el 4, el 11, el que sea, van a caber varios canales. Y la calidad de la imagen va a ser muy buena, va a ser digital o incluso de alta definición. Ese es el cambio en televisión de lo analógico a lo digital. Pero además, lo digital implica que los contenidos grabados en estos formatos son fácilmente modificables y transmitibles. A menos que esté sellado y codificado con una clave, yo podría abrir el archivo en donde está grabada esta sesión, si me lo facilitaran, y podría alterarlo. Podría ser que en lugar de un servidor apareciera Robert De Niro. Y entonces sería más atractiva la conversación, al menos para una parte del auditorio. Podría modificar las imágenes. Vaya, lo digital se puede manipular con mucha facilidad. Y este es un cambio muy importante porque antes lo que escribíamos en papel no se podía cambiar. O lo que grabábamos a la vieja usanza, o lo que filmábamos, o las viejas fotografías. La información digital se puede alterar y sobre todo se puede compartir. Yo puedo enviarles por correo electrónico esta presentación que pesa mucho, tiene muchos bytes porque tiene un montón de dibujitos como este, pero finalmente puede pasar por el correo electrónico y ustedes pueden disponer de ella y la pueden cambiar si así lo quieren. Le pueden poner su nombre, si ustedes quieren, y yo ni me entero. Hace rato buscando una ilustración para esta presentación, me encontré varios PowerPoints de alumnos de distintos lugares con información tomada de alguno de mis libros. Igualita, los mismos párrafos, y no sé si me dio gusto sobre todo, pero no había cita alguna, de esto hablaremos en un momento. Sociedad de la información es un concepto al que se le han adjudicado tantas expectativas que hay aquellos a quienes no les gusta porque dicen de la sociedad de la información hablan los empresarios, es un término que ha empleado mucho, por ejemplo, Bill Gates, el fundador de Microsoft, o los gobernantes diciendo, ya estamos en la sociedad de la información, ahora seremos más prósperos y felices, y hay a quienes no les gusta ese uso mercantil y politizado del término porque dicen que es un uso engañoso y entonces dicen no hay que hablar de sociedad de la información o si acaso hay que decir sociedad de la información y del conocimiento. Yo no encuentro gran diferencia, ambas son definiciones, como le escuché decir a una funcionaria de la radio alguna vez, aspiracionales, definiciones que muestran aquello que se aspira a lograr más que lo que se está describiendo. A mí me resulta útil el término
para describir el entorno en el que estamos, porque si algo define lo que hoy tenemos respecto de las tecnologías de la información en comparación con lo que teníamos hace 10 o 15 o más años, es el hecho de que disponemos de muchos datos. Más allá de la ideologización que hagamos acerca de este concepto, yo creo que parecería claro que hoy estamos en una situación en la cual, conectados a Internet, habilitados con dispositivos de esta índole, podemos aprovecharnos de una enorme, pero enorme de veras, cantidad de información. Una enorme cantidad de información que pasa delante de nuestros ojos o en las pantallas de las computadoras con tanta premura que a veces no nos damos cuenta de qué tenemos delante nuestro. Y es que vivimos en una sociedad de la celeridad. Rápido, rápido, rápido. La gente quiere que todo se resuelva, y todos queremos. Si en el restaurante, sobre todo aquí en la Ciudad de México, el mesero no nos atiende, nos ponemos muy nerviosos y decimos, ya va a comenzar el seminario en la COED, hay que apurarnos. Si el metro no llega, bueno, se va juntando gente y es muy incómodo, pero nos mortifica mucho la tardanza adicional. Estamos en un mundo y en una sociedad, particularmente en grandes ciudades como estas, en donde el juego de palabras es bonito, se premia al apremio. Pareciera que tenemos alguna ventaja por estar acelerados y corriendo todo el tiempo, y esto tiene que ver con la mucha información que tenemos constantemente. Y en otros planos de la vida, la comida rápida, la fast food, está de moda. Desde luego, si nos dan una hora para comer, a veces no hay mucho, y estamos en una oficina con horarios rígidos, no hay mucho más que hacer, pero pues a veces pareciera que hemos olvidado otras tradiciones, otras maneras de convivir, otras formas de consumir los alimentos. Acceso rápido. Queremos entrar rápido a todos lados. Ayer yo estaba haciendo fila para ir al cine y había una fila para gente con una tarjeta VIP y me asomé porque yo tenía una y resultó que no era la que permitía ese acceso, y yo mismo me pregunté, bueno, ¿y qué prisa tengo si falta una hora para que empiece la película? Pero tenemos tal compulsión para tener acceso rápido, comida rápida, para que las cosas se arreglen en fast track de manera también inmediata, que estamos en una situación en donde la velocidad se vuelve un valor que desplaza a la originalidad y a la reflexión, a la elucidación, al examen de los asuntos. Hay mucha información en los medios de comunicación, aquí en nuestras universidades también, en nuestros salones de clase, en nuestras conferencias, vale la pena también reconocerlo, y no siempre hay reflexión. Incluso, supongo que esta presentación estará en el sitio web de ustedes más tarde, ¿no? Si la dejamos disponible. Yo a veces me inquieto mucho porque en las conferencias o en los cursos los alumnos toman nota de todo, toman nota, y yo no sé qué les queda al final, después de tanto, no es para inhibir a nadie, pero les quiero decir, si quieren tomar nota, estará disponible con mucho gusto la presentación, y en el mundo, en el universo de datos que vamos cargando a cuestas todo el tiempo y que vamos acopiando y reuniendo, no siempre sabemos de qué nos va a servir esta información, solemos estar desorientados. Con frecuencia lo instantáneo no es sinónimo de densidad en el conocimiento, sino todo lo contrario, de superficialidad. Tanto así que están de moda las conferencias rápidas. No sé si ustedes han ido a unas experiencias que se llama The TED Talks, las conferencias TED, que son conferencias. Yo no, porque me invitaron a ofrecer una y dije, ¿cuánto pagan? Jamás cobro nada en universidades públicas, pero si quien me invita va a cobrar, pues me interesa preguntar. Y me dijeron, no, es un asunto altruista. Ay, ¿usted por qué cobra tanto? Y no me volvieron a invitar. Lo importante es que estas charlas TED, que son charlas que originalmente hace 10 años se establecieron para hablar de asuntos tecnológicos, ahora hay charlas TED de muchos temas, se singularizan porque
son muy activas, la gente, en vez de estar anclado a la mesa y al micrófono, camina por el escenario, como esta señora de la ilustración, y son charlas que no duran más de 18 minutos. Alguien alguna vez dicen que calculó cuánto tiempo el cerebro puede estar atento a un asunto en particular. No estoy seguro de la escrupulosidad de esta indagación, pero se volvió una verdad que mucha gente toma como si fuera la Biblia, y hay quien le cree a la Biblia, y entonces se volvió incuestionable el hecho de que las charlas deben durar cuando mucho 18 minutos. ¿Por qué no 17 o 24? No sé. Pero si eso es cierto, aquí estamos por llegar al doble del tiempo. Entonces ustedes ya tuvieron 2 ocasiones para aburrirse, volver a sintonizarse con esta conversación e iniciamos una tercera fase en este ciclo de la atención. Si esto fuera cierto, la docencia en cualquier nivel, desde el jardín de niños hasta el posgrado, sería un fracaso. Los discursos políticos también, aunque debe reconocer que son cada vez más breves. Las conversaciones familiares, lo mismo. Las narraciones de fútbol del señor Bermúdez, lo mismo. En fin, aunque ahora los van cambiando a lo mejor porque vieron este dato, no sé. Quiero decir, en este tipo de eventos se privilegia la velocidad, aunque sea en demérito de la profundidad. Y en otros espacios, en las redes sociodigitales, de las que ya nos toca comenzar a hablar, suele haber tan poquito espacio que apenas se alcanza a manifestar una frase, un tuit, un mensaje de Twitter, como ustedes saben, no puede rebasar la frontera de los 140 caracteres. ¿Qué se puede decir en 140 letras con todo y espacios? Se pueden anunciar cosas, se puede aplaudir, se puede insultar. Los insultos suelen ser tajantes y directos, pero es imposible analizar un asunto complejo. Estamos en un mundo repleto de palabras, en donde cada vez se nos apremia más para precisar, para tener discursos, relatos, textos más breves. En las clases universitarias, por ejemplo, yo me he encontrado cada vez con que mis alumnos que llegan de la prepa o que salen de la facultad y llegan al posgrado, hay alumnos que salen de la licenciatura que nunca en su vida han leído un libro completo. Y no es culpa de ellos, es culpa de nosotros, de los padres y los maestros, no sé si en ese orden. Nunca en su vida a generaciones de estudiantes de universidades como estas, para no ir más lejos, les han pedido que lean un libro de cabo a rabo. ¿Por qué? Porque pedimos que lean resúmenes, que lean capítulos, porque si no los muchachos se cansan. Pedirles que lean 200 páginas, no, qué barbaridad. 30, 33 si acaso, y se quejan mucho de todos modos. Yo los divido en varias clases y en mis cursos de posgrado, que son sobre estos temas, leemos libros completos. Para mí es de lo más normal, y me encuentro con que en el posgrado, en Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, mi seminario es de los pocos donde se leen libros completos. No es ningún mérito, al contrario, hay quien lo ve como una dificultad adicional. El discurso político está cada vez más anclado a sound bites, que son pequeñas frases, que son las que destacan en los noticieros de televisión, y en los resúmenes que hacemos, en los artículos académicos que entregamos, en las explicaciones de lo que hacemos, se nos pide todo el tiempo que digamos cuáles son las palabras clave. Las palabras clave, the keywords. Yo a veces no sabría bien a bien cuáles son las palabras clave de una conversación que va de un asunto a otro, que va, sobre todo cuando es más creativa. En esta sociedad de la información nos enteramos de muchos asuntos, pero no siempre los comprendemos. Jugando con las palabras podemos decir que a veces en vez de información podemos acceder a una situación de incomunicación, y me preocupa esta situación fundamentalmente porque, como diré al final de esta charla,
no siempre aprendemos a utilizar estos recursos, particularmente en la enseñanza. Creo que no hay realmente contraposición entre información y conocimiento. Una es requisito para el otro. No hay una sociedad del conocimiento plena si no tenemos información, pero a veces el preocuparnos por encapsular las ideas en pequeñas expresiones, por reducir los discursos, el discurso académico, el discurso político, las charlas familiares, a pequeñas frases, por tratar de apastillar, de comprimir una idea en un envío de Twitter, entonces encapsulamos el discurso y acortamos, empobreciéndola, la reflexión. Internet es una red de redes de información, con muchísimos datos, cada vez con más datos. Esto crece, crece y crece, todavía no hay un colapso por fortuna de la red de redes, e Internet no es más que una colección de réplicas de lo que somos y hacemos y hemos sido y hemos dicho fuera de línea. No es cierto que hay una realidad virtual y una realidad fuera de línea, salvo los juegos de realidad virtual y cosas muy específicas, salvo algunas zonas de la red de redes, lo que ahí tenemos son copias de lo que somos y hacemos fuera de línea. Por eso no hay que asombrarse de que en Internet haya delitos, haya sorpresas, haya emboscadas, haya prostitución con niños y tráfico de drogas y delitos. Pues sí, lo hay porque lo hay fuera de línea. Y tampoco hay que asombrarnos porque en Internet hay arte y ciencia y lucha por la paz. Vaya, los valores más despreciables y los más enaltecibles de los que hay en la vida cotidiana se reproducen en la red de redes. Pero para analizar lo que hay en Internet, igual que muchos otros aspectos de nuestra vida en línea o fuera de línea, con frecuencia llevados por ese afán a poner etiquetas a las cosas, con frecuencia lo que hacemos y encontramos y analizamos en Internet lo etiquetamos de manera harto simplificadora. Y eso ocurre en todas las discusiones en la vida. Por lo general, sobre cualquier asunto, consideramos ese es bueno o eso es malo, ese es mi amigo o ese es mi enemigo, eso es en blanco o es en negro, eso es positivo o negativo. ¿Qué opinamos de la reforma energética? Les confieso que yo no acabo de entender el asunto, es un asunto muy serio, complejo, he tratado de leer las 1000 páginas de las iniciativas de ley que ya están aprobadas, alguien me las tiene que explicar algún día, o me enteraré de sus efectos. Bueno, pero si yo pregunto aquí mismo, en muchos otros recintos, habrá quienes me digan, ¿está muy bien o está muy mal? La reforma educativa, el proyecto para actualizar los salarios mínimos, cualquier asunto, la situación en la UNAM, el cambio de rector dentro de un año, nos falta mucho, un libro, ¿y qué te pareció? Ah, está bueno, ah, está mal. Por lo general, estamos acostumbrados a un estilo de calificación maniqueo, como si las cosas se pudieran describir y aquilatar, evaluar en blanco o en negro, como si fueran todas buenas o todas malas. ¿Y qué te parece el gobierno, no diré de Peña Nieto, del presidente Barack Obama? Pues ni bien ni mal. Ah, no, ¿cómo? Tienes que tener una definición. Pues no. Hay cosas buenas y cosas malas. Me parece muy bien su afán pacifista, me parece muy mal lo sometido que está a la línea dura en Washington, me parece muy bien su discurso por los migrantes, no me gusta que no lo haya traducido en medidas. Y así, en cada tema, yo encuentro que en los asuntos, sobre todo en los temas de más interés público, la simplificación adjudicándole una calificación positiva o negativa no basta
para entender estas cosas. Y sin embargo, para hablar de Internet y la sociedad de la información, por lo general nos quedamos en una etiquetación binaria. ¿Es bueno o malo? Ahí se dice conectados y desconectados. Gente que tiene acceso y no al Internet. Y los que tienen acceso nada más los domingos, o los que tienen acceso pero no es de banda ancha. Hay expertos y analfabetas digitales, se dice. Bueno, ¿y yo dónde quedo? Yo no sé programar, yo no sé manejar lenguaje de HTML, pero hago un blog, y más o menos me sale bien. ¿Soy analfabeta digital? No. ¿Soy experto? Tampoco. Tomando en cuenta el momento en el que llegaron a la vida digital, se dice que hay nativos inmigrantes digitales. Es un término muy en boga que puso un autor que se llama Mark Prensky. Nativos inmigrantes digitales. Los que nacieron, como los más jóvenes que están aquí, cuando ya había internet y computadoras y empezaron a usarlas desde pequeños, son nativos. Los que nacimos en otra época son migrantes, pero los que están a la mitad, ¿qué son? No nos basta esta clasificación. Lo real y lo virtual, lo mismo. Las publicaciones en papel y en línea. Bueno, ¿y qué pasa cuando se imprimen en papel digital? ¿O qué pasa cuando hay revistas tanto en línea como tanto en formato digital como en papel? En fin, lo mismo ocurre con esta disyuntiva que creo que es falsa entre sociedad de la información y sociedad de conocimiento. No hay tema importante que no sea complejo. La realidad, y esto es parte de su atractivo, pero también parte de la dificultad para entenderla y analizarla, es extremadamente complicada. Los asuntos se van desarrollando y van cambiando. Esta es la maravilla de los procesos sociales, no siempre son iguales. Y es la desventaja que tenemos en ciencias sociales y en humanidades quizá también respecto de las ciencias duras. Si yo agarro este aparato que sirve para escribir y lo suelto, ¿qué va a pasar? Y si lo suelto otra vez, ¿qué va a pasar? Se va a descomponer. Bueno, cada vez que lo suelte, se va a caer. ¿Por qué? Porque hay una ley de la gravedad, es una ley física que no cambia. A menos que cambiara la gravedad a la que estamos sometidos y entonces empezaríamos a flotar, quizá los más que son más pesados, no. Bueno, en las ciencias sociales las cosas no ocurren siempre idénticas. La sociedad está integrada por individuos, como nosotros, que no reaccionamos como si fuéramos objetos sin voluntad, sin circunstancias, sin ánimo, sin capacidad de decisión. ¿Qué pasa cuando ven un contenido en Internet? Dos personas, cada quien reaccionará de acuerdo con su circunstancia. Una persona que tenga una educación diferente, un contexto diferente, emociones diferentes, reaccionará de una manera y otros de otra. ¿Se alcanza a ver lo que dicen los diálogos? Bueno, están dos personas delante de una mesa de café y la mujer pregunta: ¿Has visto que le han dado el Nobel de Literatura a Vargas Llosa? Y el señor responde: ¿y él es de izquierdas o de derechas? Lo digo para saber si alegrarme. Bueno, aquí entre ustedes ahorita ha habido dos tipos de reacción. Hubo quienes se sonrieron y hubo quienes no entendieron. Sí, depende del contexto de cada quien. Y así reaccionamos diferente ante cada circunstancia. A mí me causó risa este asunto, a algunos de ustedes no, y muy su gusto. Lo que quiero decir es que nuestra reacción a contenidos similares suele ser diferente y por lo general los asuntos sociales que ocurren en entornos compuestos por personas de carne y hueso, con biografías, intereses diferentes, tienden a causar reacciones diferentes. ¿Qué pasa con las redes informáticas? Internet es una red de redes. La red de la UNAM se interconecta con la del Politécnico y con la de la Presidencia y con la del Museo del Louvre en París y esta a su vez con la de un centro de estudios en
Portugal, vaya. La singularidad de Internet es que es una cantidad enorme de redes de computadora que no tienen un centro. No hay una oficina de tránsito de Internet. Hay una oficina que regula, que establece nombres, pero no hay una gran computadora por donde pasen todos los contenidos. La descentralización es parte de la identidad de Internet y las redes que hay dentro de Internet, como MySpace, YouTube, Facebook, Twitter y este tipo de redes, son redes específicas junto a otras más grandes o más pequeñas en este universo de redes interconectadas. No hay un eje. Las redes que algunos han llamado sociales permiten precisamente que la gente se interrelacione. Facebook es una red social. Ahí se llama la película que ustedes vieron, ¿no? La red social, le pusieron, en inglés incluso se llama así. ¿Para qué nos sirve Facebook? Y hablaremos un poco más de esta red en concreto, para ligarnos con otros, ligarnos en todos los sentidos del término, sí, si ustedes quieren. ¿Cómo se dice cuando un muchacho busca novia? Quiero ligar, quiero relacionarme, quiero entablar contacto, él sabrá para qué y con quién. Quiero decir, el establecimiento de ligas, de vínculos, define las relaciones de las personas fuera de línea y esa experiencia se replica en las redes de carácter digital. Ahí circula y se reproduce lo que de todos modos hacemos y somos fuera de línea y han crecido muchísimo, siempre han existido. De hecho, redes sociales ha habido durante toda la historia de la humanidad, prefiero llamarles sociodigitales, pero es un prurito más académico a esta de las que estamos hablando. En fin, son comunidades donde la gente se muestra, se mira, intercambia, discuten, se propagan a veces temas especializados como la música en Hi5, que ya está menos actualizada. Son redes por lo general propicias a mensajes muy breves y muy tajantes. No siempre se articulan grandes comunidades, hay muchas banalidades, todo esto ustedes lo saben. En Facebook, por ejemplo, hay mucha posibilidad para que la gente intercambie mensajes con todos aquellos que son sus amigos. Otro es el tema de qué es la amistad en Facebook, o con unos cuantos de ellos. En todo caso, es una red que ha crecido mucho. Los jóvenes les gusta estar en estas redes, pero además lo sienten como una obligación. En muchas ocasiones se ha demostrado que más que un muy vivo interés para estar en estas redes, los muchachos tienen que estar si quieren socializar fuera de línea, porque las relaciones que construyen en la escuela, en el barrio, de manera personal, se mantienen y solidifican y se amplían en la relación que ellos mismos entablan en línea. Es un complemento indispensable para la socialización, el intercambio de experiencias. Facebook ha crecido mucho, a la fecha tiene 1.400 millones de cuentas, son estimaciones, y lo importante es el dato del medio. Es de los sitios importantes de Internet, el sitio en donde los internautas, los usuarios de Internet, se detienen más tiempo. En promedio, un usuario de Facebook entra a esta red casi media hora cada día, 27 minutos diarios. Los que estamos más que eso, permitimos que aumente el promedio, habrá quien está 2 minutos en promedio, pero otros modificamos la estadística, y miran en promedio cada usuario poco menos de 15 páginas en Facebook. Tampoco le dedicamos demasiado tiempo, demasiada exhaustividad a la lectura de contenidos en Facebook. Sin embargo, el hecho de que en promedio cada usuario esté casi media hora diaria, pues no es poco, en comparación con cualquier otra actividad, sea no relacionada con el consumo de información en Facebook. Mantenemos y desplegamos relaciones personales, nos adherimos o no a distintas causas, etcétera, etcétera, y sobre todo somos espectadores de lo que otros hacen. Nos encanta ser mirones. Tenemos un gen voyerista todos,
que inevitablemente nos lleva a inquietarnos por lo que le sucede a otros. Si vamos por la calle y vemos una pareja que está peleando, hacemos como que no miramos, pero todos, o si en el departamento donde vivimos, y sobre esto hay películas incluso, vemos que en el departamento de enfrente hay una escena poco frecuente, pues volteamos a ver los esposos que están discutiendo, el muchacho que se está bebiendo el licor del papá, la señora que se quita la ropa. En vez de cerrar las cortinas, nos asomamos. Así somos. De este afán por asomarnos a la vida de otros, se beneficia Internet y estas redes. Somos espectadores de lo que otros hacen y nos exhibimos diciendo lo que queremos que otros sepan de nosotros, nuestro viaje más reciente, los amigos que tenemos, el libro que nos gustó, cualquier cosa. Hoy, Facebook y redes de este tipo son parte insoslayable de nuestra cultura cotidiana. Me voy rapidísimo señalando media docena de temas que tienen que ver ya en el campo de las humanidades y las ciencias sociales con los cambios digitales y que tienen que ver con el uso de redes sociales como esta que he mencionado de manera muy rápida. ¿De qué cambios provoca la digitalización? Ya dijimos qué es lo digital. Entre otras, en primer lugar, la creación cultural e intelectual ocurre de manera diferente. Hay arte digital, no todo el arte cambia, pero hay nuevas formas de expresión. Hay literatura que se hace en computadora y escribir en computadora con frecuencia se ha comenzado a demostrar, la investigación es muy pobre en este sentido, implica escribir con ritmos narrativos diferentes a los que podríamos desarrollar escribiendo a mano. Algunos creemos que nos hemos habituado tanto que ya es igual si escribimos en computadora o a máquina. Yo en lo personal soy incapaz de escribir mucho tiempo con la pluma, todo lo tengo que teclear, pero sí creo que hay modificaciones en nuestros hábitos. Hoy en día hay formas de hacer cine, de hacer espectáculos, de hacer literatura, de hacer artes plásticas que están tamizadas por el cambio digital. Por ejemplo, una película se hace diferente si es para ser exhibida en una pantalla de esas que había antes de Cinemascope, grandototas, o si esa película es para ser vista en una pantalla como estas. ¿Cómo se hace el cine, que lo hay, para ser visto en celular? No puede ser un cine que nos muestre grandes extensiones como en las películas de John Ford. John Ford, un cineasta norteamericano, hacía películas del oeste, La Diligencia, y los caballitos iban ahí en el horizonte brincando y a lo lejos se veía la diligencia. Eso no se puede ver aquí. El cine para celular privilegia los primeros planos, los rostros de la gente. Es un solo ejemplo para insistir en la manera como la existencia de soportes como estos y el lenguaje digital cambian la manera de ser arte. ¿Y qué ocurre cuando las obras de arte se pueden reproducir? Por supuesto, siempre será mucho mejor para mirar de frente a la señora que están ustedes contemplando, irla a ver a su casa, ir al Museo del Louvre y subir hasta el piso donde está y aguantar los empujones de los turistas japoneses que toman fotos todo el tiempo. Pero bueno, para que eso ocurra uno tiene que estar en París y eso hace que valga la pena el viaje para ver a la Mona Lisa. Pero ¿qué ocurre con las obras de arte cuando se pueden duplicar de manera idéntica al original? Entonces, el valor de la originalidad, que siempre ha sido un mérito en el arte de cualquier índole, empieza a relativizarse. Una obra de arte, cuando está copiada, mientras más se parece al original, más valiosa puede resultar. Y ustedes saben que hay falsificaciones y muchas historias con ese sentido. ¿Qué ocurrirá cuando las grandes obras de arte sean copiadas con todos sus defectos? Esto se puede digitalmente. ¿Y qué pasa con la literatura y con el trabajo académico
y con las ciencias sociales que algunos decimos que hacemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en nuestras universidades cuando para resolver los trabajos escolares o los trabajos académicos hay muchos alumnos y colegas que simplemente copian y pegan, copian y pegan? Una cosa es la originalidad y la inteligencia para encontrar información y otra, apropiarse de la información de otros como si fuera nuestra. Copiar y pegar es un delito si no citamos la fuente. Este es un anuncio de una universidad española que es inusitado. En este anuncio le están diciendo a la gente, no abuses. Copiar de internet lo que hicieron otros y presentarlo como tuyo es un delito, pero por lo general, muchos de nuestros alumnos y no pocos de nuestros colegas académicos se conforman con tomar datos y los integran a un texto como si fuera suyo. No hay mérito ahí. Y ocurre con mucha frecuencia y con mucha complacencia de parte de nuestras instituciones académicas. Los derechos de autor van cambiando. Es la contraparte de este asunto. Es muy fácil copiar y reproducir, y al mismo tiempo es tan sencillo reproducir lo que es de otros, que hay quien lo hace de manera tan intensa que ya pocos nos asombramos por ello. Ustedes han visto seguramente el sitio de Google dedicado a libros. Google Books es un proyecto que ha digitalizado no sé cuántos, centenares de miles de libros. El otro día me encontré uno mío, por ejemplo, completito. Y no dan el acceso completo, le dicen a la gente mejor, cómprenlo en la librería, pero en algún momento Google va a decir que dispone de los derechos de estos libros y los va a vender. ¿De quién es el libro así colocado en línea? De la editorial que lo imprimió en papel hace varios años y que a lo mejor, como no le quedaba de otra, autorizó a que se reprodujera en línea, del autor que ni siquiera se enteró, y hay quien dice, pues qué gusto, sí, qué bueno que esté disponible a más gente, pero hubieran avisado. Aquí hay una enorme posibilidad para democratizar la cultura, que podamos acceder sin pagar o pagando poco a centenares de miles de libros, pero también hay un problema para las editoriales. El negocio de imprimir libros dejará de ser atractivo y tendremos que habrá cada vez menos editoriales. Bueno, la información periodística, y aquí me voy muy rápido, hoy en día estamos en un mundo en donde hay tantas noticias que hay quien supone que en un futuro cercano los periódicos y los periodistas van a dejar de ser necesarios, van a ser prescindibles. De hecho, en el mundo cada vez hay menos periódicos impresos. En México no, porque el gobierno sigue pagando publicidad en todos lados y aunque impriman unos cuantos centenares de ejemplares, sigue siendo negocio. Pero más allá de esta singularidad y perversidad, los diarios en el mundo están imprimiendo menos y algunos, sin embargo, están siendo más negocio. Cuando han sabido hacer lo mismo que hacían todos los días, que es buscar información, jerarquizarla y ponerla en contexto, pero ajustándose al... ajustándose al entorno digital. Por ejemplo, qué sé yo. Este es el New York Times, no de hoy, sino de hace una semana, es el que encontré ahorita. Esta aplicación me permite ver el New York Times página tras página, eso creía yo, igualito a como se imprime. Y solo un freak del periodismo como este que les habla puede encontrar interés en ver las páginas tal y como fueron impresas. Mucha gente prefiere verlas en el sitio web o en una aplicación muy bonita, que es más barata, para ver las informaciones conforme se van produciendo. Lo que les quiero decir es que el formato del periódico que hemos conocido se puede mantener. Podemos seguir viendo los encabezados, podemos seguir viendo, voy a la primera plana, la manera como el periódico jerarquiza una información, las fotografías, espero que se alcance a ver más o menos, sin tener
que ir al kiosco y comprar el periódico en papel o sin tener que pagar, a mí me saldría carísimo si así lo hiciera, el envío por avión de este periódico que se edita fuera de México. El periodismo sigue siendo necesario, sigue siendo útil. Lo importante es que no nos brinde solamente hechos, sino que brinde contexto y no solamente una lluvia de datos, de hechos, de nombres, sin explicaciones. Me brinco estos datos. El libro está cambiando. Mucha gente, incluso jóvenes, eso me llama mucho la atención, encuentro a veces jóvenes a quienes les digo, este libro hay que leer para el curso, lo pueden comprar en Gandhi en 300 pesos o fotocopiar, o está en formato digital, aquí está el PDF. Ay no, maestro, mejor en papel. Es cuestión de costumbres. A lo mejor no quieren gastar su iPad o no quieren traer la computadora. Hay muchas razones, pero la reticencia que tenemos todavía, sobre todo en algunas universidades como esta, a leer en digital, creo que nos está haciendo que avancemos lentamente en la incorporación a nuestro aprendizaje y a nuestro trabajo, quizá de elaboración de discursos, en comparación con otros colectivos académicos. Leer en formato digital no implica cambios sustantivos y hay quien dice es que no se puede subrayar, pues sí se puede. Ya está más bonito. Es que, perdón, ¿qué? Más derechito, sí, sí. El problema es cuando voy en el taxi que brinca y tengo que tener mucha precisión en la línea de la tableta. Quizá esté creando unas nuevas formas de lectura, no lo sabemos todavía, pero en términos generales, el libro se puede leer igual en papel o en digital. En papel es más bonito, lo podemos acomodar en el librero si queremos, pero si no hay copias suficientes se vuelve difícil, o si tenemos problemas de espacio, como me pasa a mí, no quepo ya con los libros que tengo, me resulta más sencillo guardar 500 aquí, no tengo tantos, pero sí, más de 100, que en el estante que ocuparían, y sobre todo, si yo quisiera, me permitiría tener formas de lectura compartidas. Por ejemplo, los libros de la empresa Amazon, cuando se leen en software proporcionado por esa empresa, nos pueden mostrar los párrafos que subrayaron otros lectores. Esto a veces es un poco difícil o complicado, es como leer un libro que ya subrayó otro. En nuestras bibliotecas con frecuencia hasta recados encontramos. Bueno, igual en los libros de Amazon se pueden colocar mensajes, se pueden colocar subrayados y podemos decir cuál es el párrafo de este libro con más subrayados o qué comentario le suscitó a otros lectores. Puedo, como yo hago, desactivar esa función y no distraerme. Quiero decir, estos recursos abren nuevas posibilidades y por eso creo que sin prescindir de los libros en papel, tenemos que reconocer que los contenidos digitales nos dan opciones nuevas. El trabajo intelectual que decimos que hacemos en sitios como esta universidad y otras más, cada vez es más colectivo, y un ejemplo de trabajo colectivo no académico es Wikipedia. Todos conocen Wikipedia, todos ustedes saben lo difícil que es confiar del todo en ella, porque hay mentiras, porque lo hacen los contenidos de Wikipedia colaboradores espontáneos. La gran singularidad todavía de esta enciclopedia en línea, que es enorme y que crece todo el tiempo, es que sus contenidos, igual que son colocados por espontáneos, son revisados y actualizados y puestos al día constantemente. Una entrada en Wikipedia que hagamos ahorita, si tiene errores, quizá en 10 minutos o en 10 días, según haya sido corregida, es un trabajo que se va haciendo todo el tiempo. Yo digo algo más drástico, me parece que Wikipedia es la obra intelectual colectiva más grande en la historia de la humanidad. No encuentro otra. Es un trabajo intelectual en el cual convergen decenas de miles de personas, anónimas por lo general, y que hacen lo que hacen solo por gusto. Y termino esta charla, extendiéndome unos minutos más de los que me asignaron, con algunas reflexiones sobre la universidad. ¿Y qué tiene que ver la universidad? A ver, hemos hablado
del entorno que constituye la sociedad de la información, de la facilidad de interconexión y de expresión que nos dan las redes digitales, tipo Facebook y Twitter y otras más, y hemos hablado de los cambios que el entorno digital en el que vivimos ahora está implicando para muchas cosas, para hacer libros, para hacer periodismo, para propagar contenidos, etcétera, etcétera. Ahí vamos. Todo eso, diseñar contenidos, construir conocimiento, propagarlo, usar las tecnologías, es tarea de la universidad. Y yo vengo a proponer como provocación para la discusión posterior que tal y como estamos, sin reconocer el entorno en el que nos encontramos ya, repleto de información, y sin aprovechar como podríamos a las tecnologías de la información, lo que estamos haciendo, y no grupos como este, que está interesado en esos temas, lo que estamos haciendo en estas universidades es asistiendo a la decadencia de la universidad como lo hemos conocido hasta ahora. Y me pregunto en primer lugar, ¿qué es la universidad? ¿Para qué sirve? Ya sabemos qué es esta campus y el lugar donde estamos y nuestros salones y laboratorios y nuestros colectivos académicos y en la UNAM nuestros 30.000 profesores y 200 y pico mil alumnos. Bueno, ¿qué es la universidad? ¿Para qué sirve? Sirve para enseñar a hacer cosas útiles, con una formación profesional. Colocar un clavo en la pared es una cosa útil, pero saber qué leyes de la física entran en juego cuando se coloca un clavo, eso es lo que enseña la universidad. La universidad enseña a hacer cosas y a entenderlas. Eso es lo que hace un profesionista. Sabe hacer algo, sabe hacer cuentas, sabe sacar una muela, sabe construir un edificio, sabe interpretar el Código Penal en un contexto de comprensión. Eso es lo que hace quien desempeña una profesión. La universidad sirve para tener experiencias. Es padrísimo venir al campus, ir al cine y ver a los muchachos y las muchachas y recorrer las islas y subirse al Pumabús, bueno, ir al estadio y echarle porras a los Pumas, que buena falta les hace. La formación universitaria está repleta de experiencias. Es parte de lo que nos da la universidad. Cultivar la sensibilidad, explayarla. Los que les gusta la ópera encontrarán donde escucharla, los que les gusta la danza, aquí cerca hay varios auditorios donde se baila de muchas cosas. La universidad, dicen algunos, sirve para crear conciencia. No estoy seguro hoy en día, pero alguna conciencia creará. Por lo general, sí, los egresados de universidades como esta suelen ser más socialmente, no voy a decir responsables, enterados, entienden más las cosas. La universidad difunde cultura. Tiene un canal de televisión, hace películas, tiene orquestas, hace muchas cosas. En la universidad tradicionalmente, esto lo ha distinguido, a la universidad pública concretamente, se discuten los grandes temas sociales. En la universidad se hace la ciencia. La universidad ha servido, sobre todo a generaciones como de la que yo formo parte, para que la gente pueda ascender socialmente. Y la universidad sirve para certificar conocimientos, nos da diplomas. Este señor cursó la licenciatura tal, aquí dice. Esta señora vino al diplomado tal, y se nos da un papelito. Para eso sirve la universidad. Mejor dicho, para eso ha servido. ¿Qué pasa hoy en día? Cuando hablo del fin de la universidad, utilizo de manera equívoca este término. Fin como propósito y fin como terminación. He hablado del fin como propósito, ¿para qué sirve? Pero eso se está acabando. La capacitación profesional que dan estas universidades nuestras, hablo de las universidades públicas que conozco, es cada vez más deficiente o insuficiente. No basta. En casi cualquier carrera, y ustedes lo saben, los muchachos que salen de licenciatura tienen que seguir aprendiendo en el campo de trabajo. Y hoy, en efecto, en cualquier profesión hay que seguir aprendiendo, pero lo que se sabe al salir de las aulas no basta para trabajar. ¿Y qué experiencia tienes?, les preguntan. Hoy en día,
adquirimos conocimiento no solo en las aulas, antes sí, y hoy lo que se enseña en las aulas, pues se encuentra en videos, en las bibliotecas, en muchos otros sitios. Las aulas ya no tienen el patrimonio de la impartición del conocimiento y la difusión cultural, que qué bueno que la UNAM y la UAM y la pedagógica, en fin, tienen tareas en ese sentido, ya no son tareas especialmente singulares. Lo que hace la UNAM, hablo de la que conozco más en ese terreno, no es diferente a lo que hace en otras instituciones. Hay experiencia, sí, sensibilidad, sí, pero igual en Internet se adquieren muchos conocimientos y conciencia social, o se difumina o no. Discusión de asuntos públicos. Antes nuestra universidad se singularizaba por eso. La reforma agraria, laboral, la que fuera, se discutía mucho en la universidad. Hoy, ¿qué seminarios hemos tenido en serio sobre la reforma energética, la de telecomunicaciones, educativa? Casi nada. No se discute ya, casi, en estos recintos académicos. Cuando hay eventos pues, sobre esos temas, estamos muy ocupados para asistir o ya tenemos una opinión sobre ellos. La discusión política incluso, que solía ser muy intensa en la universidad, ahora se ha trasladado a otros ámbitos. Y la universidad ya no es un instrumento de ascenso social, ya no es garantía para ascender en la escala social, que existe, gustenos o no, el tener un título universitario. Todos lo sabemos, todos conocemos infinidad de casos de personas que tienen su título y se dedican a otros asuntos. ¿El diploma universitario de qué nos sirve? A mí sí, porque yo trabajo aquí. Y a veces tengo que concluir que si para algo sirven estas universidades es para darnos empleo a algunos que como yo tengo 40 años trabajando en esta institución y me felicito por ello y estoy profundamente agradecido a mi universidad y por eso me preocupan estas cosas. No encuentro que las tareas sustantivas de la universidad se cumplan hoy y que no estén siendo cumplidas por otras instituciones. Para lo que sí sirve la universidad, en vez de cualquier otro espacio, es para la investigación científica. Lo que se investiga en nuestros laboratorios, digo nuestros porque soy de la UNAM, pero no tengo nada que ver con los laboratorios de química, de biomedicina, de física cuántica, en fin, ni entiendo de esas cosas. Lo que se hace ahí no se hace en ningún otro lugar del país. Incluso la participación en proyectos de investigación internacionales como el Gran Colisionador de Hadrones, que está aquí, no les voy a explicar qué es porque ya se me acaba el tiempo, es un proyecto para revolucionar partículas físicas que está instalado en Ginebra, en Suiza, y en el que participa la UNAM. Para esas cosas no hay quien sustituya a la universidad y sobre todo a la universidad pública. Y es un problema mundial. El déficit que en el cumplimiento de sus funciones está teniendo la universidad contemporánea, entre otras cosas, porque no aprende a utilizar los nuevos recursos en materia de información y comunicación, porque no entendemos que ya cambió la manera de hacer libros, que ya cambió la forma de investigar, que ya cambió la manera de enseñar, que los alumnos aprenden mucho más en las redes sociales que en el aula, que los libros están más disponibles en línea que en las bibliotecas, que las revistas hoy se consultan en Internet y no en las viejas hemerotecas llenas de polvo. Como no entendemos eso, estamos sin reaccionar ante cambios profundísimos en la sociedad y no entendemos que nuestras universidades, al no reconocer estas transformaciones, la universidad no tiene vestimentas, dice, este es un reportaje de hace pocos meses de la revista The New Yorker, que hace referencia a la crisis de las universidades en Estados Unidos, en donde igual que aquí, los muchachos salen de licenciatura, o como se llame allá, y no encuentran trabajo. Ya no hay garantía de seguridad laboral, entre otras muchas cosas, porque no reconocemos que lo que hacía la universidad se hace en otros sitios, porque no miramos hacia el futuro y porque no somos capaces de, aprovechando los cambios digitales, innovar el trabajo de elaboración y propagación
en la educación superior. Bueno, estas son mis coordenadas en línea, e igual que allí estoy aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, muy interesante la exposición, que nos refleja finalmente que los paradigmas han cambiado, que se ha transformado el paradigma del conocimiento, que se han transformado el paradigma de producción, que se ha transformado el paradigma de interrelación entre las gentes, entre otros, obviamente, porque se tocan otras aristas. Entonces, esto me lleva a ver los cuestionamientos que tenemos que hacernos a través de nuestro trabajo. Encontrar precisamente para educación, como es el caso de este seminario, cómo utilizar, cómo hacer de la mediación tecnológica un recurso apropiado para construir ese conocimiento y para poder cumplir con los objetivos que institucionalmente tenemos marcados, que de alguna manera me da la sensación a veces que lo hemos dejado como a un lado, ¿no? Que se está transformando, pero que hemos dejado a un lado estas cuestiones. Obviamente que tenemos poco tiempo, ustedes saben que tenemos que subir a las mesas de discusión en donde abundaremos más en todo esto, pero yo sí quisiera dar lugar a el público que hoy nos acompaña, que no forma parte de las mesas, que hicieran algunas preguntas al doctor Trejo de Labre y bueno, según seguir explorando esta gran riqueza que él en conocimientos que él nos ha aportado. ¿Preguntas? Gracias, doctor Trejo de Labre, por la conferencia, muy interesante, así como otras cosas que yo he leído de usted desde la prensa marginal en México. Desde entonces leo algunas de las cosas, no todo, pasajes, así como diría él. Bueno, me preocupa alguna situación respecto a que efectivamente creo que cambia la situación de las universidades en la actualidad, pero creo que los problemas que la universidad tiene en relación a sus funciones también tienen que ver con aspectos que están fuera de la universidad. Por ejemplo, que los alumnos no encuentren trabajo, que los alumnos, pero que incluso alumnos de mucha capacitación. Alguna vez leí Los mitos de Internet que escribió alguien en el periódico La Jornada, decía, un mito de Internet, los más capacitados son los que encontrarán trabajo y dice, díganle eso a todos los despedidos de diferentes compañías de informática, ¿no? Que son altamente capacitados y que igualmente se van a la calle cuando hay determinado tipo de crisis, ¿no? Entonces, yo creo que, y ahí está la situación de pregunta, ¿hacia dónde cree usted que, debe ir la acción de la universidad respecto a nuevos escenarios sociales? Escenarios que finalmente tienen problemas que a veces se trata de plantear desde la óptica del poder. Tienen escenarios, por ejemplo, de incertidumbre, pero la incertidumbre se plantea como si fuera realmente un modo de ser de la cultura, cuando la cultura, de alguna manera, una de sus funciones es disminuir la incertidumbre. Ahora se le plantea como si fuera una situación muy importante y que todos deberíamos enfrentar. Entonces no hay trabajo, hay inestabilidad laboral, hay inestabilidad de mercados, hay inestabilidad de muchas cosas, y se le toma como que eso es algo natural, ¿no?
Pero ante esos escenarios, también la universidad debería dar una respuesta hacia la construcción de otro tipo de planteamientos. Algunas gentes dicen o decimos que la universidad, una de sus funciones es dar nuevas narrativas de nuevas maneras utópicas que perfilen que tecnologías, que cultura, etcétera, se involucren en construcciones sociales generales, no en soluciones de problemas micro, porque la solución de problemas micro, siento yo, que a lo que conduce casi siempre es a nuevos problemas, porque no se ven los contextos, ¿no? Bueno, entonces estoy interviniendo demasiado. ¿Cómo vería usted esta situación de la involucración o el involucramiento de la universidad en tratar de incidir en escenarios de mayor magnitud social? Y no nada más la formación, nada más la investigación, no nada más la difusión, como escenarios muy específicos que ya están caducos en relación a la situación actual que social, ¿no? Pertenecían esas maneras a formas anteriores. Ahora creo que debe involucrarse estas funciones u otras, pero a escenarios más globales. Y no solo de país, sino planetarios. Bueno. ¿Quiere que conteste? Gracias por su pregunta y por leer aquel libro que el próximo año va a cumplir 40 de haberse publicado. Usted lo leyó ya muy jovencito seguramente, sí. O ya tenía años de haberse publicado. Bueno, yo creo que la inquietud que plantea el compañero es muy pertinente y tiene dos aristas. A ver, él dice, hay problemas que nos exceden. Hay una situación crítica fuera de la universidad que no es culpa nuestra ni podemos resolver del todo al menos, y ocurre que nuestros egresados no encuentran empleo. Es completamente cierto. Entonces habría que preguntarnos qué capacitación hay que ofrecer para que tengan más posibilidades de defensa en el mercado de trabajo los egresados de nuestras universidades. Y no siempre lo pensamos. Desde que yo estoy en esta universidad, y esto no ha cambiado en lo fundamental y es preocupante, se mantiene no quiero decir la idea, el prejuicio de que no tenemos que atender de manera prioritaria al mercado de trabajo porque entonces estaríamos formando cuadros para que se reprodujera el capitalismo. Así se ha dicho y se sigue diciendo todavía en algunas áreas de nuestra universidad. Estoy de acuerdo en que la tarea de la universidad no es formar técnicos especializados. Lo importante es formar gente que sepa hacer cosas y que entienda lo que hace, tanto la lógica de lo que hace, como el entorno en el que se encuentra eso que hace. Pero a veces formamos, en ciencias sociales, por ejemplo, ocurre mucho, en comunicación, donde yo doy clase, en la idea de formar profesionistas críticos, se forma muchachos que no tienen mucho que hacer, que no saben cómo manejar nuevas tecnologías, y llegan a la redacción de un periódico, no saben escribir una nota o manejar un programa de computadora, en fin. Y a veces ocurre lo contrario. Hay áreas de la universidad en donde se brinda una superespecialización tan sofisticada que de pronto el muchacho no sabe qué hacer más que aquello para que fue formado y no sabe aprender. Entonces hay que formar gente que pueda trabajar ahorita en el mercado de trabajo, que entienda lo que hace y que sepa reciclar sus conocimientos. Eso suena muy fácil, pero no es sencillo. Hay la tendencia a simplificar tanto la formación, sobre todo en licenciatura, que hay un abatimiento de la exigencia. Por ejemplo, y sé que esto es polémico, la posibilidad para que ya no hagan tesis los estudiantes. Hacer una tesis es hacer una investigación, un librito. Y siempre, no solamente era motivo de orgullo, sino era parte del patrimonio personal, su patrimonio intelectual de un egresado, el tener su tesis.
Hoy, con tal de que salgan rápido y no pierdan tiempo y para que los índices de eficiencia de nuestras licenciaturas se vean beneficiados, ya no exigimos que hagan tesis. ¿Qué ganamos con eso? Que salgan unos meses antes. Y creo que la pérdida es importante. Hacer la tesis, entre otras cosas, enseñaba a escribir en muchas ocasiones. Creo que a veces hay cambios que no son para beneficiar la formación. Que la universidad debe ser una fábrica, lo digo yo, de nuevas utopías, sí. Debería ser un reservorio de pensamiento constante, crítico, avanzado, que mirara al futuro sin descuidar el pasado. Vaya, una fábrica de pensamiento. Y no siempre lo es. Porque tenemos muchas inercias, porque nos da flojera, porque no nos reditúa en nada. Y sobre todo, por eso que yo he llamado en otras ocasiones síndrome de la autonomía. En ocasiones llevamos a tal extremo nuestra defensa de nuestra libertad para decidir sin presión del poder político, que está muy bien, que con frecuencia decidimos que no tenemos por qué involucrarnos en la latosa y contaminante discusión de asuntos concretos. ¿Cuántos especialistas de la UNAM en asuntos educativos participaron en serio en la discusión de la reforma para la enseñanza? No sé, pero creo que no demasiados. ¿Cuántos ingenieros y economistas y sociólogos, que algo tendríamos que decir, participaron en la discusión de la reforma energética? ¿Cuántos, y eso sí me consta porque yo estuve en eso, participaron en la discusión de la reforma para las telecomunicaciones? Unos cuantos. Y yo tengo docenas de colegas que estudian temas de medios de comunicación, e ingenieros por otro lado, y en fin, se hubiera podido decir mucho, pero cuando uno sale a discutir y a tratar de aportar y hasta aprender fuera de la universidad, aquí adentro se ve mal. Ya viste, se anda ahí discutiendo en el Senado. ¿Qué querrá? Y no forma parte de nuestro trabajo. Las docenas de horas que yo pasé este año y el año pasado en comisiones del Senado en ese asunto son adicionales a mi trabajo en la universidad. Yo aquí tengo que dar mis clases, hacer mis libros, estas sesiones, con eso cumplo, pero no con lo otro. ¿Por qué? Porque es una universidad pensada en sus formas de evaluación hacia adentro, sin pensar en lo que podría hacerse con la sociedad, no solo en el Congreso, con grupos sociales, con los partidos, en fin. Creo que hay mucho que cambiar para reconocernos como parte de la sociedad y no solo como un grupo privilegiado que, por la defensa de esa autonomía, en ocasiones se coloca al margen de la sociedad. Gracias. Bueno, hace poco estaba realizando un trabajo sobre lo que son las redes sociales y entonces incluimos la temática sobre la historia de las redes sociales y su definición y, bueno, su relación con la enseñanza. Y una de las temáticas era cómo se podrían ver hacia el futuro, o sea, proyectar hacia el futuro. Por lo que estoy entendiendo, lo que usted está diciendo es que la universidad y las redes sociales tienen que estar ligadas, ¿no? O sea, no puede prescindir la una de la otra. O sea, cuando pensamos en red social o en redes sociales, siempre ya tendremos que pensar en educación o cuál sería el futuro o cómo permanecerán como están o… Ese fue un tema así como que costó mucho trabajo o más bien casi no se abordó, no sé si me estoy explicando. Sí, muy bien. Gracias. Y tiene toda la razón. Tendría yo que haber insistido más en el tema, tuve que ir más rápido al ver que el tiempo se me estaba acabando, pero la propuesta aquí es reconocer que las redes sociales tienen gran relevancia, la gente las usa mucho, hay un montón de gente ahí metida. Yo creo que no se puede pretender que la enseñanza ocupe sitios en las redes sociales.
No podemos enseñar cualquier cosa a través de Twitter, y quien lo pretenda está tomándole el pelo a alguien. Se pueden difundir contenidos, pero por ejemplo, hay quien ensaya grupos de Facebook para articular discusiones entre sus alumnos. Hay investigaciones que sugieren que esto no es lo más conveniente, porque los alumnos, los muchachos están en Facebook, están distraídos y llega un mensaje, tienen que tener un espacio aparte. Yo lo que hago son, en mis cursos de licenciatura, blogs con alguna forma de mensajería instantánea para que se puedan comunicar, en donde coloco los documentos de la clase, las evaluaciones y discusiones que complementan la discusión en curso. Es una posibilidad, pero hay muchas sugerencias y pues, los colegas de esta unidad de la universidad tienen mucho más experiencia en eso que yo. Lo que quiero decir es que hay que tomar en cuenta el contexto que construyen las redes sociales, que les permite a los jóvenes y los obliga a estar saturados de información cada vez que hablamos en clase, cada vez que diseñamos un plan de estudios, cada vez que hablamos de una licenciatura. Ahí me quedo. ¿Qué receta específica tengo? Les puedo hablar de mi experiencia, que no es la más enriquecedora, hay de muchos colegas. Simplemente digo, hay que tomar en cuenta este contexto para no pensar que la enseñanza ocurre en un mundo aparte del universo cotidiano que está saturado por los medios de comunicación convencionales y aparte por las redes de Internet, que son cada vez más importantes. Por lo demás, no hay muchos puntos de encuentro. El viernes estuvo en México Mark Zuckerberg, creo que lo ubican. Zuckerberg es el creador de Facebook, el muchacho de la película aquella que ustedes vieron. Bueno, y lo entrevistaron, hubo una reunión con 10,000 jóvenes en el Auditorio Nacional de la Fundación Telmex. Le preguntaron muchas trivialidades, pero una pregunta era interesante. Le dijeron, una pregunta de una muchacha del auditorio: oiga, Mr. Zuckerberg, ¿y cómo se relaciona Facebook con las universidades? ¿Es importante haber estado en la universidad para trabajar con usted en Facebook? Y el tipo, que es muy políticamente correcto, trastabilló y le dio la vuelta y dijo: miren, yo fui muy feliz en la universidad, la pasaba a todo dar, y se dio cuenta que no estaba respondiendo. Y al final dijo: miren, bueno, en mi experiencia, ¿no? Ustedes ya vieron mi historia, vieron la película. Él dejó los estudios universitarios para dedicarse a administrar el enorme hallazgo que había hecho al construir Facebook. Y dijo: bueno, pero, bueno, sí, a veces contrato ingenieros que salen de las universidades. Y así resolvió el asunto. No hay mucha relación finalmente, pero estamos obligados a reconocer que hay ese contexto lleno de información y de interrelaciones cada vez que participamos en la docencia. Es lo que le puedo decir. Bueno, miren, perdón, pero nada más una última pregunta para que podamos subir en la fase de discusión y nos apuremos allá. Sí, pues primero que nada felicitarlo por esta presentación. Creo que esta visión desde la parte de las ciencias sociales nos abre hacia otros aspectos que hay que tomar en cuenta precisamente en lo que es nuestro tema, ¿no? De entender mejor este fenómeno. Yo creo que efectivamente la universidad está en un contexto fuera de lo que está pasando en la sociedad. Mi pregunta, así como muy general y precisamente también tal vez para empezar en la reflexión, desde su postura, ¿qué es lo que está dificultando a la universidad a abrirse a este nuevo panorama, que creo que es lo que ha dificultado, de no poder hacer una lectura de lo que está sucediendo para realmente transformarse? Como cuáles serían los principales problemas que como investigador de la UDAD nos está limitando? Híjole, no me quejo porque no sé para la respuesta, sino porque es incómoda. Creo que lo que más nos lastra, vaya, es la vejez de la universidad. Estamos en una institución profundamente conservadora, mucho. Conservadora en su manera no de ver las cosas, sino de hacer las cosas.
Estamos a la vanguardia del conocimiento y la ciencia más avanzada se hace aquí, y el arte a veces también, pero la organización interna de nuestras universidades, no solo de la UNAM, particularmente de esta, es tan vieja que no se ha actualizado en un siglo casi. Seguimos teniendo la misma organización interna que hace que cuando teníamos 30,000 alumnos. ¿Cómo se gobierna la universidad? Pues hay una junta de gobierno que deciden los directores. ¿Quiénes son los de esa junta? 15 señores muy ilustrados o lo que sea, pero que se pueden equivocar. No me extiendo porque a estas horas hay un amigo mío compareciendo que quiere ser director de un instituto, justo ahorita en la junta de gobierno, no le vaya a mandar malas, lo que sea. Algún día les contaré el día que yo fui ante la junta y perdí lo interesante de esa experiencia. Vaya, que 15 personas decidan el gobierno de una institución de 350,000 es raro. Tampoco hay muchas opciones mejores, pero ahí hay un problema. Pero más que eso, digo que es muy conservadora porque estamos acostumbrados a la inercia de lo que hacemos y no tenemos incentivos, se dice ahora, para hacer las cosas de otra forma. Hay profesores en nuestras facultades que dan el mismo curso hace 20 años o 30, el mismo, con los mismos apuntes, en el mismo pizarrón, frente a las mismas bancas, cambian los rostros de la gente nada más, cuando el mundo ha cambiado, en ciencias sociales, por lo menos que es lo que yo conozco, en lo que sea, aunque enseñáramos historia de los griegos antiguos, hay más investigación. En todas las disciplinas el conocimiento ha cambiado y no son muchos los colegas, reconozcámoslo, que actualizan sus conocimientos. Cuando digo que es una institución vieja, pienso sobre todo en la enorme dificultad para que entren jóvenes, no como estudiantes, sino como parte de la planta académica. Ahora está de moda abrir plazas para jóvenes, unas cuantas, con la condición de que no sean mayores las mujeres de 42 y los hombres de 40 años. Esos no son jóvenes, o lo son desde la edad mía, pero no desde el punto de vista de los muchachos recién egresados de un posgrado. No tenemos cauces para actualizar nuestra planta académica. ¿Por qué? Por culpa de nosotros los viejos. Como no nos jubilamos, y no nos jubilamos, ustedes lo saben, porque si lo hacemos nuestro salario se reduciría al 20% de lo que es hoy. Como no hay planes de jubilación completos, seguimos teniendo una planta de viejos sin acceso a los jóvenes. Por cada profesor de las categorías altas, como las que tenemos algunos que se jubila, entran 3 muchachos. Ahí hay un problema. Y no digo que nos saquen ahorita todos, pero sino que haya un plan, teníamos 20 años diciéndolo, que haya un plan de relevo organizado de la planta académica. No existe todavía, apenas se está pensando en eso. Y entonces, si no cambiamos renovándolo el personal académico, tampoco cambian las formas de enseñar, un montón de cosas se derivan, yo creo, de esa inercia que padecemos. Hace 8 años quise ser director de mi instituto, 8 o 12, ya no sé cuántos, y cuando hablé con mis colegas, me empezaron a sugerir, oye, pues si eres director te pedimos tal cosa. ¿Saben cuál era la demanda más reiterada? Mi instituto está en un edificio de 2 pisos aquí cerca, que pusiéramos elevador. Y era una demanda muy legítima y ya hay elevador. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de más viejos que yo. En esa universidad estamos, y es un orgullo estar en un instituto con gente como el que lleva su nombre ese auditorio. Don Pablo González Casanova sigue yendo a sus 91 años a su cubículo y platica, qué bueno que va. Pero qué preocupante que por los viejos profesores que no somos desplazados, no entran más jóvenes capaces de renovar a la universidad. En eso estamos. Bueno, pues agradecemos mucho al doctor Ejo de Laure nuevamente, el que nos había apoyado. Le hago entrega de su constancia
Muchas gracias. Bueno, pues los invitamos a que suban ustedes a la discusión de las preguntas que previamente nos envió. Muchas gracias.